A ustedes, por supuesto, les encanta la historia de la medicina y demás, entonces vamos a hablar dos palabras. En el 56, Henry Laurit sintetiza la clorpromacina. ¿Qué es la clorpromacina? La clorpromacina es un fármaco antipsicótico que todavía hoy se sigue utilizando, pero que tenía grandes efectos sedativos, ¿sí? Lo empezaron a utilizar en primera instancia en pacientes psicóticos agitados. Hoy por hoy en una guardia le metés clorpromacina, ¿viste? El famoso antiactil, y realmente te lo seda notablemente. Tomando la parte de esa molécula que era más sedativa, es que se desarrolla el clordiazepóxido, hasta llegar finalmente en el 63 al diazepam. El diazepam es la primer benzodiazepina diseñada por este vago, Steinbach, y que tenía efectos pura y exclusivamente sobre el estado ansioso. ¿Y qué es lo que se buscó? Lo que se buscó es básicamente que tenga una acción GABAérgica. Ustedes saben bien que el cerebro tiene como el yin y el yang, tiene dos neurotransmisores, uno que es excitatorio por excelencia, que es el ácido glutámico, y otro que es inhibitorio por excelencia, que es el GABA. ¿Sí? Todas las benzodiazepinas van a tener entonces acción GABAérgica. Esta cuestión de estos receptores GABA, esto es un dibujo de un receptor, lo que hace la benzodiazepina es unirse entre la parte alfa y gamma. Al actuar ahí, lo que hace es estimular el pasaje del cloro dentro de la célula y provocar esa acción sedativa. Todos saben cómo se estructura un receptor GABA. A nosotros nos va a interesar los receptores GABA-A. Es un pentámero de estructura cuaternaria, bla, 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 que está presente en las estructuras postsinápticas. Y lo que hace básicamente es eso, es cambiar la polaridad, es decir, la excitabilidad de la membrana. Al disminuirse la excitabilidad de esa membrana, va a hacer que no actúe ante determinados estímulos. Ese es el efecto que hace una benzodiazepina. Si ustedes le quieren buscar el nombre técnico, se dice que es un modulador alostérico positivo, es decir, es un agonista de los receptores A, GABA. Como ya dijimos, actúa en la interfaz alfa-gamma, y que después lo vamos a ver en detalle. Nosotros disponemos actualmente del flumazenil, que se pega en ese lugar, por lo tanto actúa como un antagonista de las benzodiazepinas. Eso nos permite a nosotros, ante una intoxicación y demás, sea por intento de muerte, por accidente, no intento de muerte, intento de suicidio, o algún accidente o lo que sea, poder revertir la acción de las benzodiazepinas. ¿Cómo es la farmacocinética de una benzodiazepina? Tenés todas las vías de administración posibles. Las más utilizadas, por supuesto, es la oral, de las cuales todas las benzodiazepinas disponemos. La vía sublingual es utilizada por el alprazolam y el clonazepam. Esas dos tienen una acción, ya después lo vamos a ver más en detalles, una acción sumamente rápida, sobre todo para crisis de ansiedad agudas o para ataques de pánico. Entonces utilizamos la vía sublingual.
Intramuscular, disponemos de el diazepam y el lorazepam. Esto es para cuando por X razón, sea que el paciente está muy excitado y demás, necesitamos utilizar vía intramuscular, bien. Y lo mismo la vía endovenosa. Con respecto a la vía endovenosa hay que tener cuidado de que no aparezca uno de los efectos secundarios, que es muy frecuente con las benzodiazepinas, que es la depresión respiratoria. Entonces hay que hacerlo muy lento o en goteo. Muy bien. Con respecto a la absorción es en general muy rápida, varía entre 1 y 4 horas, excepto que se utilice la vía sublingual endovenosa, obviamente. Así todo, nosotros hay veces que podemos utilizar una vía de administración diferente, pero por el efecto terapéutico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el diazepam se absorbe mucho mejor por vía oral que intramuscular. Sin embargo, hay algunos pacientes que tienen algunos cuadros conversivos o alguna llamada CH, que lo que haces es utilizar precisamente la intramuscular que lo que haces es espérate que volvemos acá. Más de efecto terapéutico por el pinchazo, no, digamos, no por el fármaco propiamente dicho. Entonces vos a veces podés utilizar diferentes vías como estrategia terapéutica, ¿correcto? La distribución. Son moléculas liposolubles, por eso necesitas transportadores y demás, pero el hecho de que sea liposoluble hace que puedan pasar la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, la metabolización hepática los hace hidrosolubles para poder eliminarlos vía renal. Vos acá tenés una excepción, y es el lorazepam. El lorazepam no necesita pasaje hepático. ¿Eso qué quiere decir? Que es una buena alternativa para pacientes que tienen problemas hepáticos, como por ejemplo un alcoholista crónico. Vos tenés dos tipos de clasificaciones de las benzodiazepinas. Tenés una clasificación según la vida media y según la potencia. La clasificación en cuanto a la vida media no se tiene demasiado en cuenta. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con este tema, uno lo toma más por la cuestión in vitro, por los estudios, pero con tus pacientes vos vas a sentir que te vas a dar cuenta que un diazepam no lo puedes dar cada 24 horas, a lo mejor lo tenés que dar cada 12, o un clonazepam lo tenés que dar cada 6 o cada 8. Entonces, esto, ¿sí? Ténganlo medio con pinzas. No obstante, el tiempo de administración entre una dosis y otra va a depender muchísimo de las características del paciente y del cuadro que ustedes quieran tratar. Recuerden que todos los fármacos benzodiazepínicos tienen un potencial efecto adictivo. Por lo tanto, mientras podamos utilizar moléculas con una vida media más larga, mejor. Esta es una clasificación más práctica y tiene que ver con la potencia. Vale decir, yo estoy ante una crisis o ante una situación que tengo que resolver relativamente rápido. ¿Qué moléculas voy a utilizar? Clonazepam, alprazolam, lorazepam. Esas son las moléculas que vamos a disponer
en cualquier sanatorio o en cualquier hospital. Como dijimos, ambas son, las tres son de alta potencia y trabajan sumamente rápido. Aunque acá vemos que la vida media para el clonazepam es de mayor de 24 horas, normalmente tenemos que darlo de manera más frecuente. Tanto cada 6, 8 horas es lo más frecuente, al igual que el alprazolam y el lorazepam, ¿sí? Las dosis equivalentes, acá es para poder hacer algún tipo de pasaje entre una molécula y otra. ¿Por qué? Porque vos podés tener una adicción o alguna tolerancia a una determinada molécula, entonces estratégicamente la vas a cambiar. Bueno, tenés dosis equivalentes. Generalmente, entre el clonazepam y el alprazolam es de 1 a 1, ¿sí? Con respecto al lorazepam, es más o menos entre 0,5 y 1 de clonazepam al alprazolam a 1 de lorazepam. Es un poquito más potente. Algunas características. El clonazepam tiende a actuar sobre, aparte de ser un ansiolítico, tiene una acción muy potente sobre amígdalas. ¿Esto qué significa, Mauro? Excelente, esa es la respuesta. Es decir, actúa sobre el centro del miedo, por eso es un gran antipanicoso. ¿Está? El alprazolam también actúa sobre amígdalas, pero en menor medida. Por lo tanto, también funciona muy bien cuando hay alguna cuestión de inquietud motora. Muchas veces se lo utiliza para dormir, pero en realidad no tiene un efecto sedante. Lo que hace es relajarte y vos después te dormís. ¿Está? Es una excelente molécula, al punto de que es la molécula más recetada en la Argentina y generalmente por los médicos clínicos. Pero así como es excelente, también tiene un altísimo poder adictivo. Un poquitito menos de otras benzodiazepinas, pero ¿cuáles son los efectos secundarios del clonazepam? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con somnolencia, disminución en cuanto a los reflejos, lentitud, etc. Un efecto a largo plazo que tienen las benzodiazepinas es la alteración que se da en la memoria, sobre todo en la memoria a corto plazo. ¿Está? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué te refiere el paciente? El paciente te refiere olvidos benignos. Oh, sí, me olvido dónde dejó la llave, dónde es esto, aquello, lo otro. Una vez se lo puede confundir con una situación de estrés, pero tengan en cuenta que puede ser un efecto secundario de la benzodiazepina. Con respecto al alprazolam, el alprazolam es muy parecido al clonazepam, tiene un efecto un poquito más sedativo, ¿sí? Por ahí para dormir sirve un poco mejor, pero los usos son prácticamente similares. En cuanto al lorazepam, es un fármaco que tiene un buen efecto sobre la agitación motora. Entonces, si el paciente está excitado y demás, es una alternativa sumamente válida. Por otro lado, de baja potencia tenemos el diazepam y el bromazepam. El diazepam, el bromazepam prácticamente no se usa. El diazepam es un fármaco que sí, porque es muy barato y está disponible en cualquier guardia. Es un fármaco que es un muy buen
miorrelajante. Por lo tanto, incluso se puede utilizar cuando estás en plena crisis epiléptica. Por supuesto en forma endovenosa si es que se puede. Como dijimos, es muy buen miorrelajante, tiene algún efecto sedativo, no funciona para los cuadros agudos. ¿Está? Es de las benzodiazepinas la que menos dependencia tiene y genera. ¿Estamos hasta acá? Bien. Sí, profe. Sí, y Ian, decime. No, te decía que estamos. Ah, perfecto. ¿El diazepam Gracias. no se podía hacer vía rectal también? Se puede hacer, lo que pasa es que, a ver, vos tenés... Pregunto porque alguna vez lo habían dado y pregunto si Sí, no, está bien. para alguna Vos tenés emergencia. dos entradas directas al sistema venoso, la sublingual y la rectal. ¿Está? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que es una cuestión de practicidad, pero si vos tenés un tipo inconsciente, por ejemplo, y no podés, por X razón, qué sé yo, podés utilizar la vía rectal, sí es correcto. Las acciones clínicas. Yo acá les hice un pequeño cuadrito sobre dónde actúa específicamente, cuál es la parte del sistema nervioso, en el cual impacta y qué es lo que ocasiona. Hay fármacos que son más sedantes, más ansiolíticos, más anticonvulsivos, etcétera, etcétera, que más o menos lo fuimos diciendo. Sedante, tenemos por ejemplo un lorazepam, ansiolíticos, son todos, pero puede ser el alprazolam y el clona, anticonvulsivo el diazepam, igual que neorrelajante, hipnófora, diazepam y alprazolam, amnésica, clonazepam. ¿Qué es esto de la cuestión amnésica? Es cuando hay ciertos cuadros, que vamos a ver después, un cuadro que se llama estrés postraumático. El estrés postraumático es como un estrés agudo, pero que persiste. Vos tenés un trauma, un accidente de tránsito. Muchas veces generás un episodio de estrés muy agudo y a los 6 meses se resuelve y ya está. Por otro lado, tenés algunas personas que han tenido riesgo de vida o que murieron algunos en ese accidente. Entonces, la situación se revive todo el tiempo. Es un estrés postraumático. Entonces muchas veces se utilizan los fármacos a altas dosis para que no quede fijado en la memoria y no se siga repitiendo todo el tiempo. ¿Sí? Indicaciones de las benzodiazepinas. Si bien nosotros los conocemos como ansiolíticos, técnicamente deberíamos decir fármacos GABAérgicos, porque lo que nosotros hacemos es buscar esa función. Si nos quedamos solamente con ansiolíticos, vas a ver que nosotros lo podemos utilizar para muchos cuadros, y no solamente con ansiolíticos. Lo mismo pasa con cualquier otro fármaco. Entonces, acá les hice un pequeño listado de cuáles son los cuadros y cuáles son las moléculas que más se utilizan. El estrés agudo, ya después lo vamos a ver esto más adelante, como dijimos, es un cuadro después de una situación estresante, traumática, que aparece de manera rápida. Generalmente en los que trabajan en el sistema de ambulancias se ven con muchos de estos cuadros, y los que más se utilizan son alprazolam y clonazepam, que se lo das vía sublingual, o lorazepam en forma inyectable. Hay un cuadro que se llama trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada lo que prevalece es un tono de ansiedad bajo pero sostenido.
En este caso, por supuesto, vos tenés que trabajar las medidas higiénico-dietéticas, pero un fármaco muy utilizado es el diazepam. Si bien se utiliza mucho el clonazepam, no es lo más indicado. ¿Por qué? Porque al ser un tratamiento crónico, ¿viste? Puede aparecer tolerancia y demás. Hoy por hoy también se utiliza un fármaco que es de la familia de los antiepilépticos, pero que tiene un efecto ansiolítico importante, que es la pregabalina. La pregabalina anda muy bien para el TAG, o el trastorno de ansiedad generalizada. Cuadros agudos, como ser pánicos o fobias, se suele utilizar el clonazepam, principalmente. ¿Sí? Después vamos a ver la diferencia, pero el pánico es una cuestión que se produce de manera automática, mientras que la fobia es ese miedo, pero en respuesta a un estímulo. El estrés postraumático, ya algo dijimos, se utiliza el clonazepam. No se utiliza solo el clonazepam acá, sino que se da combinado con otros fármacos. Para los trastornos psicosomáticos se puede utilizar cualquier benzodiazepina. Todo va a depender del perfil del paciente. Para los trastornos de insomnio, vos tenés diferentes tipos de insomnio. Tenés problemas para conciliar el sueño, para sostener el sueño, entonces, o que sean secundarios. Cuando hay un problema de conciliación, utilizás los inductores del sueño, como que, ya los vamos a ver, son fármacos como el solpidem, la sopiclona y la esopiclona. Esos son inductores, mientras que si el problema es el sostenimiento, sí podés utilizar una benzodiazepina. Cuando vos estás en una abstinencia a alguna droga, podés utilizar lorazepam, clonazepam y demás. Hay que tener cuidado de no pasarlos de una adicción a droga X a una adicción a psicofármacos. Entonces, vos lo que tenés que hacer es utilizarlo solamente en la etapa aguda, no para sostener el tratamiento. Cuando tenés un cuadro de agitación psicomotriz, lógicamente utilizas el lorazepam en primera instancia, y el clona también puede servir, aunque en menor medida. Y para las convulsiones, como dijimos, el diazepam. Agustina, ¿estamos hasta acá? Agustina, Rolando, ¿estamos? Sí, profe. Perfecto. No me molesta si están con la cámara, digamos, prendida y están comiendo o están haciendo otra cosa, ¿está? Sí me interesa poder verlos, así que no tengan vergüenza si están o tomando mate o comiendo o tirados en un sillón escuchando la clase, ¿de acuerdo? Bien. Efectos secundarios. Efectos secundarios tenemos un montón. Por supuesto, la sedación, que es lo que estamos buscando desde lo terapéutico, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay pacientes que son sumamente sensibles. ¿Te puede dar un efecto resaca? Sí. Yo cada vez que viajo en cole, me tomo una benzodiazepina y me duermo recién cuando llego a Buenos Aires. Después estoy opa todo el día. ¿Sí? Hay mucha gente que le cuesta despertarse. Es raro el efecto resaca, pero se puede dar. Una relajación muscular excesiva, ¿sí? Esto es una disminución en el tono muscular, sobre todo dada por el diazepam. Sequedad de boca, astenia, cefaleas, visión borrosa. Aumento de peso, esto es relativo. Se da sobre todo cuando, por ejemplo, vos estás muy ansioso, entonces quemás muchas calorías y al bajar los niveles de ansiedad, lógicamente, aumentas de peso. Alguna alteración gastrointestinal, etc. Sí,
volvemos a repetir las alteraciones en la memoria. ¿Está? Es un efecto reversible. Cuando vos sacas la benzodiazepina, todo esto se recupera. Disminución de la agudeza mental y de la cuestión motora, sí, uno a veces puede tomar antes de ir a un examen y demás, estás más tranquilo, pero podés estar más lento. Ataxia, disartria, vértigos, sí, se puede dar, es muy frecuente, por lo tanto está contraindicado, por ejemplo, andar en moto o manejar maquinaria o cuestión, viste, media peligrosa, o utilizar algún esterpelo. ¿A qué se denominan efectos paradojales, Laureano? ¿Qué es un efecto paradojal? La verdad no sé, que soy sincero. Bien, bien, esa es la respuesta. Es decir, cuando vos tenés un efecto no esperable a una dosis habitual. Vos le das un clonazepam, esperás que se tranquilice y el tipo se excita. ¿Sí? Le das algo para que se relaje y se queda despierto toda la noche. Son efectos paradojales. Este efecto paradojal Eso no puede ser cuando se intoxican también, que a veces pasa. a veces pasa. Por ejemplo, es muy común que el clonazepam te pase de vueltas. Es más, el clonazepam es muy utilizado para salir a robar. Cuando vos te dicen, mirá, este está pasado de vueltas, ¿sí? Es porque se toman una tableta de clonazepam de golpe, bloquean amígdalas, entonces no tienen ningún tipo de miedo, ¿sí? Y van para adelante. Por eso es que se trafica tanto el clonazepam y se vende tanto sin receta. Es mucho más frecuente los efectos en pequeños, en adultos mayores, si hay alguna alteración o alguna lesión en el sistema nervioso central, si hay alguna desnutrición, etc. Pero, sobre todo, tengan en cuenta, van a tener muchos efectos paradojales en los viejos. O vas a ir a un geriátrico, le vas a dar una benzodiazepina para que descanse mejor a la noche, ¡pac!, y te lo excita. Hay un cuadro parecido que es el síndrome de discontinuación y demás. Este cuadro se lee así. Cuando vos estás tomando una benzodiazepina y tenés algún tipo de supresión brusca, porque te quedaste sin, porque viajaste y te lo olvidaste, o lo que sea, aparece lo que llama un síndrome de discontinuación. Este síndrome de discontinuación vos podés tener tres formas. Por un lado, podés tener una cuestión de rebote. En este caso, los síntomas son parecidos, pero la severidad es mucho más grande. Y comienza rápido y tiene una duración transitoria. Esto hace referencia a la recaída, vale decir, es volver al cuadro anterior. Los síntomas son iguales a los de antes y la severidad es similar a como estaba antes. Mientras que si tenemos una supresión, es decir, que ya hay tolerancia, que el tipo está acostumbrado a la molécula, aparecen síntomas nuevos a los que tenía, con una severidad variable. ¿Está claro? El punto entonces está si aparecen síntomas nuevos o no. Ahí vos te vas a dar cuenta si estamos frente a una adicción o no. ¿Qué pasa cuando tenés una intoxicación por benzodiazepinas? Una pregunta. Dale. Con respecto al consumo mezclado con alcohol, ¿va a ser respecto a esto la intoxicación o cómo sería el efecto? Bien. Acabas de quitarme la primera frase de esta diapositiva. Muchas veces uno utiliza las benzodiazepinas para querer matarse, ¿sí?
La mayoría de las veces no tienen ningún problema en cuanto a letalidad. La mayoría de las veces. O sea, tenés una depresión neurológica, podés tener algo de depresión respiratoria, entonces haces las medidas y chao, y pasó. El problema es cuando lo mezclas con el alcohol, porque producís una potenciación del efecto. Ahí sí te podés morir. Entonces, el riesgo es mucho menor si son benzodiazepinas puras, pero si vos lo mezclás con otros componentes, entre ellos alcohol, sí es potencialmente letal, hay que tener cuidado. ¿Cómo es el manejo de un paciente que está intoxicado? Es un lavado gástrico. Si bien puede ser que ya haya pasado el tiempo de absorción, muchas veces los pacientes toman puñados de pastillas. Entonces, es como que de ese bolo se va absorbiendo, viste, los costados y demás, y puede quedar algún resto. Entonces, por las dudas le haces un lavaje. Lo hidratás, le pones un suero y lo dejas abierto, que se lave, ¿sí? El paciente. Si vemos que tiene una depresión neurológica muy seria o tiene problemas respiratorios importantes, entonces podemos utilizar el flumazenil. ¿Cómo se da el flumazenil? Le das de manera endovenosa 0,2 miligramos, muy lento, ¿sí? Se lo das entre 45 y 1 minuto. Y ahí esperás. Generalmente se da la respuesta ahí al toque, vos fijate, 1 o 2 minutos. Si ves que pasaron 2 minutos y no hay ningún tipo de respuesta, volvés a hacer lo mismo pero con 0,3 miligramos. No es conveniente hacerlo, excepto que vos digas, bueno, ya se está muriendo, pero porque podés tener una intoxicación por flumazenil. Entonces, pero esa es la forma. ¿Cuál es el cuidado? Hacerlo muy lento y esperar unos minutos a ver la respuesta, ¿sí? No hay que asustarse. Con respecto a las interacciones, y esto es un poco lo que había preguntado Mauro, vos fijate con todo lo que, y acá no puse todos porque no me entraba en las diapositivas y porque ya me había cansado de escribir. Mirá todas las interacciones que tienen las benzodiazepinas, con alcohol por supuesto, con algunos analgésicos, con algunos antibióticos, con anticoagulantes, con anticonvulsivantes, con antidepresivos, con antihistamínicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, así como uno prescribe la cuestión de benzodiazepina como agua, siempre hay que tener en cuenta este tipo de interacciones, ¿está? Así que tranquilo con las benzodiazepinas. Bueno, ya vieron que es la última diapositiva. Tiene algunas contraindicaciones. Por supuesto, cuando vos tenés una intoxicación o estás frente a un paciente alcoholista, es darle un arma cargada. Ante una miastenia gravis y ante pacientes comatosos, ¿sí? Por la relajación y por la depresión respiratoria. Hay algunas contraindicaciones que son relativas y van a depender del estado del paciente. La apnea del sueño, por supuesto, por lo que dijimos antes, por esa depresión, o una insuficiencia respiratoria. Insuficiencias renales. Casi todos los psicofármacos que tengan alterado el clearance de creatinina, lógicamente tenés que ajustar dosis, entre ellas las benzodiazepinas. Alguna hepatopatía, en este caso utilizás lorazepam. Si hay alguna hipoalbuminemia, ¿por qué? Porque necesitas los transportadores para mover las benzodiazepinas. Glaucoma de ángulo estrecho, algunos síndromes cerebrales orgánicos porque te pueden dar efectos paradojales,
Embarazo y lactancia. Esto es relativo. Si vos utilizás alguna dosis puntual, generalmente no suele haber problemas. Pero si está sostenido, el chico puede nacer incluso siendo adicto a las benzodiazepinas, ¿no? Y algunas dependencias a drogas, por lo que dijimos antes, que puede dar algún tipo de cambio de adicción. Muy bien. Preguntas hasta acá. Usted había dicho que la pregabalina, digamos, se usaba en el trastorno de ansiedad. ¿Esa no es una benzodiazepina? No. Este es un fármaco que lo vamos a ver más adelante, de la familia de los antiepilépticos. Se da en epilepsias refractarias y tiene, de todas maneras, por el efecto GABAérgico, anda bien para cuadros de ansiedad generalizada y para manejo de dolor. Hoy por hoy es uno de los fármacos de elección para la fibromialgia, por ejemplo, ¿sí? O para otros cuadros que se llaman trastornos sensitivos centrales o síndromes sensitivos centrales. Entre ellos la fibromialgia. Cualquier trastorno doloroso puede responder a pregabalina. Vamos a ver en la otra clase. Se toma cada 12 o 24 horas. Y nada. Y tenés que utilizar dosis, generalmente dosis altas. ¿Qué otra pregunta, clase? Yo creo que tengo una duda sobre las interacciones farmacológicas. Florencia. Sí. Sí. Porque decía que sí interacciona el clonazepam, por ejemplo, con la fluoxetina. Y yo conozco una persona que tomaba las dos en un momento, tipo por muy corto periodo de tiempo. ¿Eso es Sí. siempre o depende de la dosis? O... No, generalmente depende de la sensibilidad del paciente y de la dosis que vos utilices. Hay muchas interacciones, Florencia, que vos vas a ver que están descritas y no se dan. Así como efectos secundarios que se pueden dar y que vos decís, bueno, a lo que voy es a lo siguiente. No es recomendable, por ejemplo, utilizar 2 antidepresivos juntos. Y vos ves que hay gente que lo hace. O 2 antipsicóticos. O 2 benzodiazepinas y demás. Hay veces que tiene criterio para potenciar y hay veces que no. En el caso de la fluoxetina puntualmente, es una molécula antidepresiva que tiene un efecto estimulante bastante alto. Entonces en muchas personas puede dar alguna inquietud motora, porque incluso a veces los puede pasar de vueltas. Entonces se utiliza el clonazepam como para contrarrestar eso. Es una combinación sumamente utilizada. ¿Qué es lo que pasa? Que tenés que ajustar la dosis entre ellos, si los vas a dar, nada más. Pero no es que tenga una potencial letalidad, ¿correcto? Ah, perfecto. Bien, listo, gracias. No, por favor. Así que podés seguirlo tomando tranquilo. Ah, no me gastó, pero bueno, me preocupó. Con respecto a esta combinación de antidepresivos y ansiolíticos, digo, es algo que se utiliza mucho. ¿Por qué? Por esto, porque vos utilizás acción GABAérgica, si es que lo necesitas, o buscas una acción glutamatérgica con otro fármaco, más la acción sobre otra hormona, serotonina, noradrenalina, lo que sea. ¿Qué otra pregunta, gente? Bien, entonces les voy a hacer otro comentario y ya vamos terminando. Las benzodiazepinas son fármacos que actúan sobre
el síntoma, excepto en los ataques de pánico, ¿sí? Es decir, cuando vos actúas sobre amígdala directamente. Pero si no, son todos fármacos sintomáticos. ¿Esto qué quiere decir? Que vos podés estar frente a un paciente que tiene problemas para dormir, le das una benzodiazepina, pero después empieza a tener palpitaciones y le das propranolol, y empieza a tener gastritis y le das pantoprazol y así. El paciente puede terminar polimedicado, simplemente por una cuestión de estrés que no está trabajada. Entonces, tienen que pensar primero si es una cuestión, si vos vas a prescribir una benzodiazepina, que el paciente sepa que va a ser por un tiempo determinado, ¿está? Si necesita prolongar ese tratamiento por X razón, hay que ya trabajarlo con el especialista. ¿De acuerdo? Bien. Tengo una pregunta. Decime. En el caso, por ejemplo, de un paciente con dolor crónico medicado con opioides, ahí no le puedo dar benzodiazepina, porque tienen efecto supradictivo, ¿puede ser? Sí. Sí, vos cuando das algún fármaco para el dolor tratás de evitar la polimedicación por ese, digamos. Es correcto. Gracias. ¿Qué otra pregunta? ¿Nada más? ¿Se entendió todo? Profe, una consulta. ¿Y sería la fluoxetina el único inhibidor de la recaptación de la serotonina que interacciona así con las benzodiazepinas o hay algún otro antidepresivo que interacciona también? No. Que está descrito con mayor frecuencia es la fluoxetina. Pero vos tenés algunos otros fármacos que tienen algún efecto sedativo, antidepresivos, ¿viste? Que te pueden potenciar el efecto de la benzodiazepina. Algo de alguna paroxetina, alguna sertralina, un citalopram, ¿viste? Que tiene un efecto sedativo, no son tan estimulantes. Entonces podés potenciar efectos. De todas maneras, vos tenés que jugar un poco con eso. ¿Por qué? Porque muchas veces viene el paciente que no puede dormir, ¿no? Y resulta ser que no puede dormir porque la cabeza le trabaja mucho. Entonces le das un antiobsesivo y va a regular el sueño. No vas a necesitar la benzodiazepina. ¿Está? Podés ir jugando un poco con esas funciones. No obstante, uno trata de mantener, de tratar de evitar la polimedicación en lo posible. En lo posible. Sobre todo ustedes, médicos de atención primaria. ¿Cuál es la función del médico de atención primaria? Resolver el problema y hacer la derivación que corresponde. ¿Está? Entonces, para eso es raro que tengan que llegar a utilizar algún antidepresivo así a largo plazo. O una benzodiazepina a largo plazo incluso. ¿Estamos, chicos? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a comer? Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, clase que viene vamos a seguir con los otros grupos farmacológicos. Va a tener más o menos esta dinámica y después sí ya vamos a entrar con los síndromes clínicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Cualquier pregunta, cualquier duda, tienen el entorno o me mandan mensaje por WhatsApp o por el Facebook. Todavía no tengo Instagram. ¿Está? Bueno, gracias.
Bueno, profe, gracias. Gracias.